Hola, bienvenido a YouScience y en este video vamos a resolver integrales que después de hacer los cambios de variable correcto a las funciones que están dentro de la integral, vamos a obtener una expresión como esta, de u entre u. Si nos damos cuenta, el cambio de variable principal, es decir, u, debe de quedar en el denominador. Y du, que no es más que la derivada de ese cambio de variable, du, debe de quedar en el numerador. Cuando esto se ha hecho correctamente, como está aquí planteado, entonces se puede obtener una integral directa, es decir, el logaritmo natural de u más c. Y para finalizar, nada más regresamos el cambio de variable en el logaritmo natural en vez de escribir u. Para ello vamos a resolver unos ejercicios a continuación donde vamos a mostrar cómo hacer los cambios de variable más pertinentes para poder integrar de esta manera. Es fundamental hacer correctamente los cambios de variable. Sin más que decir, empecemos. Como se mencionó en la introducción del video, vamos a resolver ejercicios que después de hacer el cambio de variable dentro de la integral, obtenemos la expresión de du entre u, la cual nos da como resultado el logaritmo natural de u más c. Para ello, en nuestro primer ejercicio, vamos a tomar al denominador 2x más 5 y le vamos a hacer el cambio de variable u. Pero antes de comenzar, podemos retirar este 7 de la integral. Y por lo tanto nos va a quedar de la siguiente manera: 7 por la integral de dx entre 2x más 5. Entonces ya habíamos declarado con nuestro cambio de variable u va a ser 2x más 5. Al momento de derivar u con respecto a x nos va a quedar únicamente 2. Y como esto ya es mi cambio de variable u, yo tengo que hacer que lo único que me queda dentro de la integral, es decir, dx, pueda realizarle un cambio de variable con esta derivada que estamos realizando aquí. Por lo tanto, voy a pasar multiplicando este dx para ver qué puedo ir haciendo. Du va a ser igual a 2 veces de dx. En el lado derecho únicamente necesito dx, por lo tanto paso este 2 dividiendo. Y du entre 2 va a ser igual a dx. Y este es mi segundo cambio de variable que aparece de la derivada de u. Por lo tanto, la integral se reduce a la siguiente manera: 7 por la integral, y en vez de escribir 2x más 5 voy a escribir u. Entonces esto me va a quedar 1 entre u porque está en el denominador, por, y en vez de escribir dx voy a escribir du entre 2. Entonces esto me va a quedar como du entre 2. Este 2 puedo retirarlo de la integral, pero debemos de tener en consideración que estaba en el denominador. Por lo tanto nos queda como 7 entre 2, es decir, 7 medios. Y únicamente la integral queda de u entre u. Y eso ya lo puedo integrar de manera directa de acuerdo con la regla que se menciona aquí. Esto me va a dar como resultado 7 medios por el logaritmo natural de u más c. Este 7 medios va a estar multiplicando a cada factor dentro del corchete y me queda como 7 medios del logaritmo de u más c. Recordemos que no importa si nosotros multiplicamos a la constante c por cualquier número, sigue siendo c. Pero en mi problema original no figuraba la u. Recuerden que esto es un recurso del cambio de variable para que yo pueda integrar de manera directa.
Entonces, ¿qué nos falta? Regresar el cambio de variable. ¿Y quién dijimos que era u? U era igual a 2x más 5. Aquí estaba mi cambio de variable que yo declaré desde un inicio. Por lo tanto, mi resultado final entonces va a ser 7 medios del logaritmo natural, que en vez de escribir u, ahora vamos a escribir 2x más 5 más c. Y este sería mi resultado final. Para el caso del inciso B, nos conviene, o de acuerdo a la fórmula, hacer al denominador u. Por lo tanto, mi cambio de variable u va a ser 10 menos x cuadrada. Esto que tenemos aquí. Y ahora voy a derivar u con respecto a x. Y esto me va a quedar que la derivada de 10 es 0 y la derivada de menos x al cuadrado menos 2x. No tiene caso que nosotros escribamos este 0, por lo tanto lo borramos y únicamente dejamos menos 2x. Pero recordemos que con lo que me sobra en la integral, a lo que no incluye en el cambio de variable de u, debo de ser capaz de hacer otro cambio de variable con esta derivada que obtenemos. Por lo tanto, vamos a empezar con este de x pasándolo, multiplicándolo del otro lado. Y de u me va a quedar menos 2x por dx. Y me doy cuenta que aquí ya apareció x por dx, algo que se asemeja a lo que subrayé aquí en color morado. Por lo tanto, este menos 2 no lo necesito del lado derecho, sino del lado izquierdo. Y va a pasar dividiendo. Y esto me va a quedar de la siguiente manera. Menos du entre 2 es igual a x por dx. El signo negativo nada más se lo coloqué en el numerador por cuestiones de conveniencia, para poder hacer un cambio de variable más adecuado, pero no afecta el resultado final. Entonces mi segundo cambio de variable es este que tengo aquí. Por lo tanto, la integral queda de la siguiente manera al realizar los cambios de variable. En vez de escribir 10 menos x cuadrada, que está en el denominador, voy a escribir 1 entre u, y en vez de escribir x por dx, voy a escribir menos du entre 2. Lo que puedo hacer aquí es retirar el 2, pero esté como denominador, por lo tanto sale como menos un medio de la integral, porque recordemos que aquí teníamos un negativo también. Menos un medio por la integral de du entre u. Y entonces esto ya lo puedo resolver de manera directa y me va a quedar menos un medio por el logaritmo natural de u más c. Simplemente pues multiplico el menos un medio por cada uno de los factores, que realmente este paso podemos irnos directo desde aquí, porque ya sabemos que no importa que nosotros multipliquemos una constante por otra constante, va a seguir siendo una misma constante. Sin embargo, como estamos aprendiendo, pues vamos a realizarlo. Pero este es un paso que ustedes podrían saltar. ¿Qué me falta? Pues 1 aparecía en mi problema original, no aparece 1. Ese fue un cambio de variable al que yo recurrí. Por lo tanto, regresamos el cambio de variable. Y en este cambio de variable u, aquí era igual a 10 menos x al cuadrado, que era algo que yo había planteado desde el inicio. Y por lo tanto, mi resultado final sí va a ser entonces menos un medio del logaritmo natural, y en vez de escribir u, 10 menos x cuadrada más c. Este sería mi resultado final. Bien.
por cuestiones de trabajo, para que no nos perjudique en la siguiente integral, simplemente voy a mover esto aquí, pero ya vimos cuál era el resultado. Bien, para nuestro inciso C, ¿cómo vamos a saber a quién hacemos el cambio de variable u, si a seno de x o a coseno de x? Como el objetivo de este video es hacer cambios de variable que tengan esta similitud para obtener este resultado, entonces vemos que al denominador, como lo hemos hecho a lo largo de otros de estos ejercicios, debe ser el cambio de variable u. Por lo tanto, u va a ser el coseno de x. Bien, entonces aquí mi cambio de variable u es coseno de x. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues derivar u con respecto a x, y esto nos va a quedar como la derivada del coseno de x es menos seno de x. Pero recordemos que con lo que yo no hice el cambio de variable, con lo que me queda después de ese cambio, debo de ser capaz de realizar otro cambio de variable con la derivada. Entonces me doy cuenta que si yo paso multiplicando ese menos de x al seno de x, pues prácticamente ya tengo casi ese cambio de variable. Lo único que me falta es este negativo, que no lo necesito del lado derecho, sino del lado izquierdo. Por lo tanto, simplemente lo paso y me va a quedar que el seno de x por dx va a ser igual a menos du. Por lo tanto, ya tengo aquí a mi segundo cambio de variable, que es lo que engloba a lo que me sobró en la integral. Realizando los cambios de variable pertinentes en la integral, me queda como el coseno de x va a ser 1 entre u por, y en vez de escribir seno de x por dx, va a ser menos du. Simplemente voy a retirar el signo negativo, o lo voy a sacar de la integral, como ustedes lo puedan comprender, y me queda como du entre u. Y nosotros aprendimos que esta integral de du entre u nos da el logaritmo natural de u más c. Bien, entonces ese negativo va a multiplicar a cada uno de los términos del resultado final, pero esto simplemente se va a reducir a menos logaritmo de u más c. Bien, ¿qué nos falta? Regresar el cambio de variable. ¿Y quién era mi cambio de variable de u? Pues ya lo habíamos declarado aquí, el coseno de x. Por lo tanto, mi resultado final va a ser el negativo del logaritmo natural del coseno de x más c. Este es mi resultado final. Y ya para finalizar nuestro cuarto ejercicio, pues ya sabemos que debemos de hacer el cambio de variable al denominador. De igual manera, esto lo podemos ver porque el denominador es de un grado mayor con respecto a la función que está en el numerador. En el denominador tenemos una función de grado 2 y en el numerador de grado 1. Y se hace el cambio de variable en la función del denominador, que tiene un grado mayor, porque recordemos que al derivarlo se reduce el grado. Entonces la derivada de u con respecto a x pues me va a quedar como 4x más 4. Es por eso que generalmente en la fórmula, como se indica, el denominador, el que tiene un grado mayor, debe ser nuestro cambio de variable. Pero si nosotros nos damos cuenta, 4x más 4 no tiene similitud aparente con x más 1. Y podríamos decir que entonces no vamos a llegar a nada de los cambios de variable para poder integrar de esta manera. Pero podemos factorizar de aquí el 4. Bien, vamos a factorizar el 4. Si yo factorizo el 4 me va a quedar como du entre dx es igual a 4 más
por x más 1. Y me doy cuenta que este x más 1 ya apareció que el que tenía en lo que me restaba de la integral al no incluirlo en el cambio de variable de u. ¿Qué me falta? Pues que nada más englobe a dx. Por lo tanto, vamos a ver qué podemos hacer aquí con lo que estamos obteniendo. Vamos a pasar multiplicando ese dx y me doy cuenta que lo que no necesito del lado derecho es a este 4. Entonces lo paso dividiendo. Y me va a quedar como du entre 4 es igual a x más 1 por dx. Y ya tengo mi otro cambio de variable que se obtiene de la derivada de u. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a realizar ahora? Simplemente aplicar los cambios de variable en la integral. En vez de escribir esto que está en color amarillo, va a ser 1 entre u por, y en vez de escribir x más 1 por dx, du entre 4. ¿Qué podemos hacer? Retirar este 4 de la integral, pero al estar en el denominador sale como un cuarto y simplemente nos queda la integral de du entre u. Y esto va a ser igual a un cuarto del logaritmo natural de u más c. Multiplico cada uno de los términos por un cuarto y ya sabemos que simplemente nos va a quedar como un cuarto del logaritmo de u más c, pero que nos falta regresar el cambio de variable. Y esto me va a quedar como un cuarto del logaritmo natural, y en vez de escribir u, pues ya habíamos declarado el cambio de variable aquí. Entonces va a ser 2x cuadrada más 4x más 3 y agregamos la más c. Y este sería mi resultado final. Como vemos, es importante realizar los cambios de variable adecuado para llegar a una forma dentro de la integral de du entre u. Si este video ha sido de tu agrado, no olvides regalarnos un me gusta, compartir la información y nos vemos en nuestro siguiente video. Te recuerdo que esto es YouScience.